cuando empezó a hablar de la libertad, dijo que nos tendríamos que hacer dos preguntas cuando hablamos de la libertad. Una es si queremos ser libres. Hablamos de la libertad, pero probablemente tengamos que preguntarnos antes, ¿queremos ser libres? Y segundo, una pregunta aún más fundamentante, si somos libres. Y también nos recordaba Jesús Coní que tenemos que distinguir perfectamente entre lo que es libre arbitrio y lo que es libertad. Porque una cosa es ese movimiento volitivo, esa disposición de la voluntad, que es todavía prelogos, antes de la razón, por la cual nosotros nos movemos o tenemos posibilidad de elegir y de rechazar. Y otra cosa es la libertad. En realidad, toda la historia de la filosofía ha hablado del libre arbitrio o del libre albedrío. Y fue Kant, en el siglo XVIII, como filósofo ilustrado, el que nos habló de la libertad. Y nos dijo que la libertad es una capacidad, es una facultad humana por la cual la razón obra con fines propios. O sea, es mucho más que capacidad o disposición de elección. Es el obrar de la razón con fines propios. O todavía más, como dice Kant, es dejarse regir por el imperativo categórico. También dice Kant, ¿no?, que es romper las cadenas de las condiciones, de todas las causas condicionadas, de todas nuestras condiciones. Y la libertad tiene otro estatus. Bueno, he elegido a Kant primero porque es el que habla de la libertad, pero sobre todo porque nos da pie para hablar de Fernando Rielo, porque Fernando Rielo, cuando habla de la libertad en sentido ontológico. Es decir, cuando hablamos de la libertad estamos hablando de seres, de personas. Ya no nos estamos refiriendo ni siquiera ni a cosas, ni siquiera a seres vivos. Hablar de la libertad es hablar del ser personal. Y por tanto tenemos que ir a un fundamento antropológico. Pero ¿dónde radica la libertad? ¿Es la libertad? ¿Tiene que ver con la inteligencia? ¿Tiene que ver con la voluntad? Decía Fernando Rielo que la inteligencia bien formada... Hola, José Antonio. Por fin. No te oigo. No te oigo. ¿Y ahora? Ahora sí. Perdonadme, pero me ha dado problemas el internet. Ya estás aquí. Gracias a Dios. He empezado a hablar de la libertad de Fernando Rielo después de saludarme, porque creo además que tú eres el primero que vas a hablar después de mí. Ajá. Bueno, pues, es decir, que cuando habla de la libertad habla en su sentido antropológico. Pero mi pregunta es, ¿radica en la inteligencia la libertad? Dice Fernando Rielo. No, porque la inteligencia bien formada genera atención, contemplación. Es decir, cuando ponemos en silencio todo lo negativo de la mente, todo lo obsesivo, lo inútil. Y la voluntad bien formada lo que genera es paz. Cuando también la voluntad es ajena a todas esas perturbaciones o turbaciones de una voluntad zarandeada por emociones, imaginaciones, deseos. La libertad habla Fernando Rielo de una tercera facultad, que es la facultad unitiva. O sea, la facultad unitiva es aquella que hace síntesis de la inteligencia y de la voluntad. Y el fruto, si la inteligencia
genera contemplación, meditación, atención. Si la voluntad genera paz, el fruto de la facultad unitiva es la libertad. Es decir, las facultades que están en nuestro espíritu y se proyectan en el alma tienen como síntesis una tercera facultad que es la unión. Perdona, Juana, no he entendido bien, ¿es unitiva o volitiva? Unitiva. Unitiva, vale, que lo había entendido mal. ¿Por qué? Porque somos seres unitivos, hemos nacido para la unión, la disgregación, no para la desunión. Igual que el amor es la síntesis de todas las virtudes, la unión es esa capacidad que tenemos de integrarnos dentro de nosotros y como fruto es esa libertad. Hemos sido creados para ser libres. Por tanto, la libertad es lo propio, es constitutivo del ser humano. Dios es libre, el ser humano lo es, aunque condicionado. Voy a hacer un resumen. La libertad, por tanto, como hemos dicho al principio, no es solo libre arbitrio, no es solo capacidad, disposición, que está en la voluntad para elegir, sino que responde a una concepción antropológica del ser humano. El ser humano, que es espíritu, pero es también, su naturaleza es también cuerpo y alma, es libre para unirse a las cosas, a las artes, a la ciencia, a las personas, al absoluto. Y esa unión es lo que nos lleva a ser personas con personalidad, integradas, y no viviendo el amor, no el odio, el resentimiento, ¿no? Por eso la pregunta que me voy a hacer es, ¿condiciona el psicosoma al espíritu o al acto de libertad? Bueno, todos tenemos experiencia de momentos en los que nos hemos sentido libres, pero también tenemos experiencia de vivir una libertad que la sentimos, como el daimon de Sócrates, pero está asfixiada, ahogada o hasta atormentada. Es decir, claro que el psicosoma condiciona ese espíritu libre, pero, como dice Fernando Rielo, el hombre, el ser humano, es un ser místico, condicionado por su finitud, pero siempre en apertura a esa unión, como he dicho, a esa unión plena, a esa síntesis de todo nuestro mundo interior, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Voy a hacer una breve cita. Dice Fernando Rielo, cuando la libertad está guiada por la virtud, tenemos experiencia de una libertad formada que nos realiza y es signo de madurez. Cuando la libertad es guiada por la mentira, la malicia o el mal gusto, tenemos experiencia de una libertad deforme, deshumanizante y nos encontramos mal. En toda la historia de la filosofía se ha afirmado que la libertad ha sido dada para hacer el bien y que el ser humano busca el bien, aunque lo desconoce en su integridad. Por tanto, nuestra respuesta a aquella primera pregunta, somos libres en la medida que dejamos que la inteligencia conozca el bien, la voluntad lo quiera y nuestra facultad unitiva puede hacer esa síntesis con conocimiento y con consentimiento, y ahí se origina esa libertad. Por tanto, último resumen y termino. Fernando Rielo rechaza posturas deterministas de la libertad o derrotistas. Recuerden aquellas palabras de los filósofos existencialistas, entre ellos Sartre, cuando dice que estamos condenados a ser. Tenemos esa disposición, pero no podemos vivir una libertad que nos integra, que nos realiza por dentro. No. El uso de la libertad, cuando está formada por el amor, nos hace posible
el espíritu, que es conciencia más que conocimiento, y potestad más que comunicación, puedan ejercer el acto de libertad. Me voy a referir brevemente, no quiero gastar más tiempo, pero cuando el espíritu es creado y luego se infunde ahí lo que Fernando Rielo llama la divina presencia constitutiva, es decir, el espíritu es creado por Dios, pero además se queda esa presencia de Dios que nos hace personas, deja en nosotros virtudes, valores, atributos. Y hay virtudes como la constitutivo, como la creencia, que abre nuestra inteligencia a la fe. Nuestra expectativa, que abre nuestra voluntad a la esperanza. Y el amor, síntesis de todas las virtudes, que abre nuestra facultad unitiva a la libertad. Por eso habla Fernando de Rielo de una libertad formada por el amor. Si el acto del espíritu es el éxtasis, es salir de nosotros mismos para unirnos al absoluto, a lo más pleno, a lo bello, a lo hermoso, tendríamos que decir que ese éxtasis tiene siempre el supuesto de nuestra libertad. Una cita de nuevo de Fernando Rielo. Dice: mi concepto de libertad, lejos de un determinismo, es el de una libertad formada por el amor, con sus dos funciones, la fe y la esperanza. El acto inmoral, contrariamente, nos ofrece un concepto de libertad deformada o libertad, cuya consecuencia ontológica es la patología del yo. No quiero terminar con la patología del yo, pero sí que el egoísmo limitante de la psique, con todas sus secuelas de neurosis y síndrome, como el miedo o la culpa, son siempre disgenesias, le llama Fernando Rielo. No son realizantes de la persona. Pero todo esto se puede contrarrestar con la dinamis del espíritu, que es el éxtasis. Y repito, ¿no? El éxtasis tiene como supuesto esa libertad. La libertad, por tanto, supera cualquier condicionante, porque la libertad es posibilitante, es potestativa de ese más, o de ese bien, o de esa búsqueda, o de esa unión que todos ansiamos. Bueno, nada más porque quiero cumplir con el tiempo, como os pido ahora que lo cumpláis vosotros. Bueno, pues tiene la palabra José Antonio Castillo, que nos va a hablar de la libertad en Balmes. ¿Me escucháis bien? Muy bien. Todo. Perfecto. Bueno, voy a intentar ceñirme al tiempo. Son las 6:22. Vamos a intentar acabar a 1:30 para que sean los 8 minutos que nos pide Juana. Bueno, yo he querido titular esta intervención La libertad en el pensamiento de Jaime Balmes. Bueno, quiero comenzar diciendo, como una pequeña introducción, que la libertad es una cuestión capital en el pensamiento de Jaime Balmes. Pero claro, para tratar de manera concisa esta cuestión, porque en Balmes, en el océano bibliográfico de Balmes, la libertad aparece pues casi por todos lados. Pero yo me quiero centrar fundamentalmente en 3 obras de las cuales he extraído mi intervención, 3 obras de Balmes, en las que él reflexiona sobre la libertad. Estas son las siguientes. Filosofía elemental. Dentro de la filosofía elemental, él habla de la libertad en su libro Ideología pura y ética, porque la filosofía elemental de Balmes se compone de varios sublibros. Estos son Ideología pura y ética. La segunda obra sería una obra en Balmes
cumbre, que es el protestantismo comparado con el catolicismo. Una obra importantísima. Y luego también en sus estudios sociales habla un poquito de la libertad, también muy interesante. En más parte de su extensa obra, este pensador español, como digo, pues fija su atención en el tema de la libertad. Pero bueno, he creído que estas tres son clave para abordar esta cuestión. Para Balmes, la libertad, empezaremos diciendo que está conectada con la realidad, con la moral y la ética. Es decir, bueno, y también con el campo sociopolítico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si para Balmes la libertad está conectada con la realidad, está conectada con la ética y la moral, y está conectada con el campo sociopolítico, quiere decir que Balmes contempla varios tipos de libertad. O diríamos que es como la misma libertad contemplada desde distintas, bueno, como si tuviéramos un poliedro y la contemplamos desde distintos lados. Por lo menos yo lo he entendido así. Vamos a ver cuáles son esas distintas libertades o distintas dimensiones de la libertad que contempla Balmes. Bueno, la primera es la libertad de albedrío. Claro, así dicho a voz de pronto, pues puede parecer que es una libertad, bueno, que Balmes la considera, pues como se suele entender o como se ha entendido en la historia de la teología libre albedrío. Bueno, Balmes hace aquí alguna que otra aclaración. Dice Balmes textualmente: la libertad de albedrío consiste en una actividad inteligente que tiene en sí propia, el principio de sus determinaciones, sin ninguna necesidad determinante, externa ni interna. El ser inteligente no es un indiferente espectador de su objeto. Quiere o no quiere lo que entiende. Qué importante es eso, porque vemos cómo me ha agradado mucho y me ha gustado mucho lo que Juan ha dicho sobre Fernando Rielo, porque yo aquí veo un parecido con Fernando Rielo, porque fijaos, dice Balmes que la libertad es fruto de la unión entre la inteligencia y la voluntad. Daos cuenta. Y me ha encantado, porque cuando he escuchado a Juana me he llevado una gran alegría, porque Balmes dice eso claramente. Quiere lo que entiende. La libertad es cuando la voluntad quiere lo que entiende. Es decir, Balmes está aquí defendiendo la libertad como fruto de una unión inseparable entre inteligencia y voluntad. Es decir, el libre albedrío para Balmes es la raíz de la libertad moral. Ahora veremos lo que es la libertad moral. Sin el libre albedrío carecería de sentido el orden moral, no existiría moralidad o inmoralidad. La libertad es el presupuesto de todo, dice Balmes. Luego Balmes, claro, fijaos que dice, aquí Balmes dice que la libertad en el plano ontológico es presupuesto del acto moral. Comenzamos esta intervención diciendo que la libertad está conectada con la realidad antes que con la ética y la moral. Quiere decir que para Balmes, ¿por qué tenemos libertad de albedrío? Porque tenemos libertad ontológica, dice Balmes. Qué bonito. ¿Y qué quiere decir que tenemos libertad ontológica? Pues para Balmes la libertad ontológica es algo que nos viene dado desde que nacemos. Es decir, que para Balmes la libertad se halla en lo más profundo del espíritu. El ser humano, dice Balmes, por ser un ser espiritual, tiene libertad. Y debe de ser respetada. Ahora veremos cuando lleguemos al plano sociopolítico. Hay que respetar esa libertad, porque la tiene un ser espiritual. Es como un sello que traemos. Forma parte de nuestra constitución ontológica el ser libre, dice Balmes. Y por ser parte de nuestra constitución ontológica tenemos albedrío, dice Balmes. Ese albedrío nos viene por eso. Ese poder elegir, dice Balmes, es porque tenemos una libertad ontológica. Somos seres trascendentes y por tanto tenemos esa libertad. En definitiva, dice Balmes, no elegimos ser libres, ya hemos nacido libres, dice Balmes. Luego tenemos la libertad moral. La libertad moral, qué bonito, dice Balmes, es la libertad que el individuo conquista a lo largo de su vida. Es decir, para Balmes esta libertad moral es un auténtico logro, es como un alcanzar la perfección.
Esta perfección moral está ligada con el bien, dice Balmes. ¿Por qué está ligada con el bien? Porque según Balmes, si el ser humano de manera habitual elige hacer el bien, dice Balmes, irá progresivamente adquiriendo un recto uso de la libertad. Y cuando Balmes aquí dice habitual, aquí Balmes habitual lo utiliza textualmente, es decir, como hábito. Cuando el bien se hace un hábito en la persona, dice Balmes, entonces, dice, vamos poco a poco adquiriendo la libertad. Por esto, la libertad no solo es perfección, sino meta del obrar humano. Porque dice Balmes que en el momento en que el ser humano tiene un destino, para Balmes el ser humano tiene un destino de eternidad. Entonces, claro, dice Balmes, acorde con ese destino de eternidad, dice, la libertad se convierte en una libertad fundamental y en una libertad final. Porque tenemos un destino de eternidad, somos unos seres trascendentes que caminamos, dice Balmes, somos peregrinos hacia lo eterno. Claro, en el momento en que Balmes la libertad, para él la libertad moral es como una conquista, entonces cuando la libertad coincide para Balmes, si para Balmes la libertad moral coincide con la virtud moral. A medida que yo voy conquistando la libertad a nivel moral, y la hago hábito mío con el bien, haciendo el bien, dice Balmes, entonces yo me estoy haciendo virtuoso. Porque estoy eligiendo lo bueno, claro, lógicamente. Pero también la libertad moral, qué bonito, otro detalle importante de esta libertad moral. Para Balmes esta libertad moral es liberación. Porque dice Balmes que cuando uno actúa libremente, dice Balmes, la libertad moral sirve para que el ser humano se libere de vicios, de errores, de defectos habituales que tenemos. Aquí se me viene a la cabeza el defecto dominante del que habla Fernando Rielo. Dice Balmes, con esa libertad moral que vamos conquistando, nos vamos a la vez purificando, liberando de ciertos errores y vicios. Entonces dice Balmes, el hombre a título personal toma la iniciativa de elegir la libertad moral. Dice, pero además, cuando la elige, se va perfeccionando mediante la conquista de esta libertad. Dice, y en pago a esta conquista, en retribución, se va haciendo virtuoso y liberándose de los defectos. Qué bonito. Y por último está la libertad, para no colarme mucho, está la libertad civil y política. Dice Balmes que el hombre es un ser espiritual y libre, como hemos visto, ontológicamente hablando. Tiene capacidad de elegir el libre albedrío y es también una libertad que va conquistando a nivel moral. Dice, pero aparte de eso es que como el hombre tiene una dignidad, dice, los poderes judiciales y políticos, dice, por esa dignidad de ser un ser espiritual, están obligados los poderes políticos a salvaguardar su dignidad y su libertad, puesto que el hombre es un ser con dignidad espiritual y libre. Dice Balmes, estos deben garantizar una convivencia social que se respete la dignidad del ser humano, que se garantice su libertad, salvaguardando el bien común. Qué bonito. Pero además dice Balmes, la religión y la libertad van juntas, dice, no se excluyen. Bien entendidas, se requieren mutuamente. Es decir, Balmes ve claro una estructura social que incluya moral y religión para hacer posible la total libertad de la persona, algo que hoy día pues a veces carecemos. Si para Balmes no hay libertad en una nación si no se respeta la religión, si no se respeta esa fe de las personas, pues estaría aquí diciendo Balmes, claramente. Pero aparte de eso, dice Balmes, tenemos unas libertades concretas de carácter social. Es decir, Balmes siempre distingue entre libertad civil y libertades políticas. Y Balmes hace hincapié en que las libertades políticas es una proyección que se hace de las libertades concretas del ser humano. Es decir, dicho de otra manera, esa libertad de pensamiento, de prensa, de sufragio, dice Balmes, no es otra cosa que proyectar la libertad social, la libertad concreta que hay en el ser humano. La libertad adquiere verdadero sentido si se enmarca en un orden social, en armonía con las libertades de los demás, del bien común.
Pero fijaos, Balmes dice que la auténtica libertad radica en la verdad y en el bien. Dice, porque de ahí brotan las libertades sociales, del bien y de la verdad. No existe la libertad individual absoluta, dice Balmes, y con esto concluyo. Dice, la libertad absoluta no existe porque efectivamente el hombre se ve en la necesidad de ceder un poco de su libertad para poder ser gobernado, dice Balmes, y para que se le puedan garantizar sus derechos. A mí, como conclusión de esta intervención, pues me gustaría decir que he visto cierto parecido con el pensamiento de Fernando Rielo, en primer lugar en lo que he dicho antes, cómo Balmes concibe la libertad como una unión entre inteligencia y voluntad. Sin eso no lo concibe. Pero también he visto también mucho parecido porque Balmes habla de esa libertad como liberación, como purificación. Y para Balmes, el humano auténticamente libre no está lleno de odio, no está lleno de maldad, sino que vive la libertad en el bien, vive la libertad en la verdad. Y cuando esto lo sabe integrar el Estado lo proyecta en sus leyes políticas, lo proyecta en sus libertades políticas. Y por tanto, cuando el Estado proyecta en las libertades políticas de los ciudadanos la libertad auténtica, pues se puede dar una libertad de prensa, una libertad de pensamiento, una libertad de sufragio de verdad, fundadas en el bien y en la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Y yo también veo parecido, porque yo he partido de la idea de que en Fernando Rielo la libertad se refiere a lo ontológico, se refiere siempre a esencia. Bueno, muchísimas gracias y te hemos oído muy bien y el contenido es muy interesante. Y ahora Alejandro Gil Redondo, que creo que va a hablar un poco también de María Zambrano, ¿no? Pero bueno, tú nos lo dirás. Sí. Bueno, José Antonio viene de Granada, Alejandro es de literatura, pero conoce muy bien a María Zambrano. Sí, buenas tardes a todos. Efectivamente, yo procedo del ámbito de la literatura general y comparada, pero mi interés por la poesía y en concreto por la mística, pues es lo que me ha hecho al final desembocar en la obra de María Zambrano y a partir de ahí, pues desarrollar toda una interpretación de la teoría de la literatura y en última instancia una ontología auténtica, ¿no? Que es la que predispone la obra de María Zambrano abierta a la totalidad de la experiencia vital. Yo hoy simplemente quisiera apuntar una serie de notas para lo que a mí, por cuestiones propias, vivenciales, me inquieta, que es cómo desarrollar un modelo educativo que se pueda amparar en la mirada de María Zambrano sobre la realidad y cómo establecer una serie de postulados pedagógicos, didácticos, de la docencia establecida desde la concepción que tiene María Zambrano del ser humano, ¿no? Me viene muy bien lo que habéis comentado acerca de la libertad, tanto en Balmes como en Rielo, porque creo que en este sentido María Zambrano corre al calor de esta misma trayectoria vital y de cómo efectivamente inteligencia y voluntad se predisponen en favorecer la libertad del ser humano. Y lo que yo voy a intentar tratar aquí es en qué medida la educación enseña o pretende mostrarle al ser humano su propia condición, su propia realidad ontológica como lo que es, ¿no? Y bueno, yo parto de una preocupación, de una pequeña inquietud que a mí me ha mostrado la poesía. En este caso yo remito a Claudio Rodríguez, cuando arranca con su don de la ebriedad, diciéndonos que siempre la claridad viene del cielo y que es un don. Ver en qué consiste ese don, y para ello asumo la idea que nos muestra María Zambrano en sus notas sobre la educación acerca de cómo la docencia consiste básicamente, la mejor paideia, en mostrarle al alumno, en este caso, cuál es ese don y por qué le ha sido concedido ese don, ¿no? Y cómo hacerse consciente de él, ¿no?
En uno de los textos canónicos basales de la idea de educación, que es la obra Paideia de Jaeger, el propio Jaeger arranca diciéndonos, cito textualmente, que la educación es una función tan natural y universal de la comunidad humana que por su misma evidencia tarda mucho en llegar a la plena conciencia de aquellos que la reciben y la practican. Es muy interesante darnos cuenta de que somos educadores y educandos permanentes, y tardamos en darnos cuenta de esa realidad, ¿no? Para ello, para lo que yo aquí defiendo, asumo la definición que nos da Santo Tomás de Aquino de educación, que la define como la conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Bien, esa idea de conducción, de llevar al ser humano a la máxima potencia de su condición ontológica, de su base ontológica, aquí se relaciona directamente con lo que acabáis de plantear vosotros, que es tomar conciencia de su propia libertad. Es decir, asumir su propia realidad ontológica como sujeto libre y asumo yo aquí, y aquí es donde entra la vida zambraniana, en revelar, y ese es el término que ella maneja, la idea del don que le ha sido concedido, de que esa libertad efectivamente es un don y que solo asumiendo el don, conociendo el don, se puede llevar a la práctica una realización plena del hombre, ¿no? Del ser humano. Rielo, en su concepción mística de la antropología, prueba que el ser humano es una integración, digamos, de distintos niveles, ese nivel biológico, psicosomático, el nivel anímico y luego el nivel espiritual, y que solo la comprensión conjunta o absoluta de esos distintos niveles son los que pueden definir por completo al ser humano, ¿no? Entonces, desde el lado de la educación, se trataría, por tanto, y asumiendo los postulados tomistas, de mostrar cómo lo que se pretende educativamente es de ofrecer una visión de la realidad absoluta. Aquí cito a Rielo, una visión que no reduce, ni excluye, ni es impositiva, pero compromete vitalmente. Esa idea del compromiso que nos encontramos también en la propia obra de María Zambrano, y lo bebe en buena medida de Ortega, de ese abrazo constante con la circunstancia, esa idea de poder salvar la circunstancia para salvar a la persona, para asumir ontológicamente a la persona, es lo que María, sorprendentemente, y con una lucidez, en mi opinión, fantástica, muestra en el factor determinante que ha de tener el maestro, ¿no? El maestro, para María, es curioso porque es un sujeto que, lejos de opacar por su presencia la realidad, la visión de la realidad para el educando, lo que ha de hacer es retirarse, es inhibirse, es ejercer una función, digamos, de mediador para dejar traslucir ese don que estamos comentando, ¿no? Y entonces, sorprendentemente, nos habla constantemente de que el alumno que no ha encontrado un maestro no es tanto aquel que no tiene a alguien a quien preguntar, sino quien no tiene ante quién preguntarse. Es decir, el maestro lo que logra para el educando es que se haga la pregunta por sí mismo, por su propia ontología, para saber quién es y a partir de ahí incentivar el conocimiento de ese don, ¿no? Es curioso, ella, aquí cito textualmente en los manuscritos sobre filosofía y educación, dice, podría medirse quizás la autenticidad de un maestro por ese instante de silencio que precede a su palabra, por ese tenerse presente, por esa presentación de su persona antes de comenzar a darla en modo activo, y aun por el imperceptible temblor que la sacude. Sin ello, el maestro no llega a serlo por grande que sea su ciencia, pues que ello anuncia el sacrificio, la entrega. Es decir, el maestro se sacrifica, se inhibe, se retira, se aparta para precisamente
propiciar el encuentro con la verdad, con el don. De manera más clara, nos dice que todo saber tiene carácter de regalo, de don, precisamente. Y que ese saber es el que se corresponde verdaderamente con la realidad. Es decir, el que se significa, y lo cita ella así, en el sacrificio, y que ha de ser inspirativo, es decir, poético al final, ¿no? Cuando vemos la razón poética de María y la seguimos paso a paso, vamos viendo que reclama esa entrega para poder hacer ese intercambio con el don, ¿no? Ella nos dice que el acto educativo básicamente es una conversión. Es un término muy interesante. Además, ella refleja en muchas ocasiones que el saber es una realidad ante la cual, ella emplea siempre esa preposición, ante la cual el alma se predispone. Exige una presencia del saber y el sujeto lo que ha de hacer es presentarse ante ella, no delante de ella, no con ella, no en ella, sino ante ella, ¿no? Y por tanto, ella, y aquí es donde yo creo que se produce el magisterio mayor de la obra de María en lo relativo a lo pedagógico, invoca el silencio como estancia definitiva previa a la revelación. Es el silencio que podríamos definir como comunión extática del éxtasis del encuentro unitivo. Ella nos dice, en el vacío del aula, estoy leyendo textualmente, sucede algo que va más allá de lo que se aprende materialmente en ella. Muchos de los que por ellas han pasado tal vez no adquirieron tantos conocimientos como fuera menester, pero les sucedió algo en la frecuentación de las aulas, algo esencial para ser hombre se les enseñó en ellas, a oír, a escuchar, a atender. Esa idea de atención que citabais antes, cuando hablábamos de cómo la atención se posa en la voluntad que quiere conocer y entender, cuando se alinean perfectamente atención, voluntad y conocimiento, entonces se descubre la libertad. Y eso, en el ámbito de María, se produce precisamente en ese silencio previo, inmediato a la unión con lo absoluto, al encuentro definitivo con el don. Es ahí cuando, al trascender, el sujeto se conoce, el sujeto se dice a sí mismo, se nombra y se apropia ontológicamente de sí mismo. Por eso nos dice, la primera acción del maestro será una inhibición, paradójicamente. Ella misma dice paradójicamente, una retirada del propio sujeto para permitir que la realidad se manifieste. Yo le encuentro finalmente, y concluyo, un punto, digamos, de contacto total con la obra de Rielo, en la idea de que lo que mueve todo este proceso que he intentado describir, la fuerza que al final dinamiza esta apropiación del ser por el ser, es el amor. Es decir, el amor es lo que determina la eficacia del proceso de saber y en última instancia garantiza el fomento de esa libertad que deseamos en el educando, ¿no? como realización del acto educativo. Porque el propio Rielo, cuando nos explica en el capítulo 5 de su concepción mística de la antropología, nos dice, me encanta el título, ¿no? Cómo tener una visión bien formada de la realidad. Es decir, cómo ver esa realidad. Y nos dice en ese capítulo, el poder del amor no reduce, sino que potencia, eleva, engrandece. El poder del amor no excluye, sino incluye, comprende, soporta. Y el poder del amor no fanatiza, sino que dialoga, comunica, pacifica. Es al final la síntesis de ese proceso poético de creación, de germinación,
de unión con lo trascendental, que nos encontramos desde luego en la obra de María, pero que al final responde a una categorización ontológica del ser humano, en su deseo de liberarlo del dolor como criatura, en que abrace su totalidad íntegra de la persona. Y esto es un poco lo que planteo. Muchísimas gracias, Alejandro. Has hecho un preciosísimo Gracias. síntesis. Iba a decir recorrido, pero síntesis. Perdona, también. Juana, ¿se está grabando esto? Sí, lo estamos. No lo he dicho al principio. Ah, vale. Sí, por saberlo. Sí. ¿Y luego lo vais a pasar? Lo pasamos, sí. Sí. Perdonad porque se nos ha ocurrido en último momento y no os lo he dicho. Luego lo paso. Sí, solo quería preguntarle el título de los artículos, el artículo que habla sobre pasar por el aula y el artículo del el instante del silencio antes de que hable el profesor. Sí, están todos ellos, aparte que Juana tiene un artículo en el que recupera precisamente también estos fragmentos, están todos en filosofía y educación. Ahí están. Bueno, probablemente haya citado también una parte que la parte del silencio también figura en El hombre y lo divino, pero casi todo lo que he citado relativo al ámbito del aula específicamente está en filosofía y educación. Vale, gracias. Pues seguimos. Muchísimas gracias, Alejandro, con Felipe Roca, que creo que está, ¿no? Que se logró conectar. Hola, Felipe. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Felipe estáis? también Me es alegro de de veros. filosofía, ¿sí? Sí, gracias, Juana. Sí, yo estudié filosofía en comillas, ahora sigo con otro grado que es un grado en filosofía política y economía, también por comillas con Deusto y la Ramón Llull, y trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria. Y bueno, hoy quería traeros una breve reflexión, una serie de reflexiones acerca de la modernidad. Y ya os anticipo que va a ser una reflexión relativamente informal, mucho menos académica, pero bueno, que espero que nos dé a todos para pensar un poquito, ¿no? En primer lugar, la modernidad siempre ha sido pues, un tema que me ha interesado mucho, ¿no? En concreto, pues en su momento hice mi TFG acerca del Estado y el Estado moderno, ¿no? Pero desde un principio la modernidad como concepto ha sido un concepto muy, si no ambiguo, relativo, ¿no? Relativo a quién lo utiliza y en qué contexto y en qué sentido. Es decir, desde la historiografía podemos hablar de la modernidad como una época, pero en filosofía no se habla de la modernidad únicamente como una época, sino incluso, pues, en un sentido negativo, Habermas nos habla de la modernidad, un proyecto inacabado, ¿no? Y nos podemos plantear también la modernidad como un proyecto. Entonces, hoy en día se habla mucho de posmodernidad. Y mi pregunta es, ¿hemos superado ya la modernidad? ¿Qué hemos hecho con ella? ¿Nos hemos quedado es decir, hemos sabido superar sus defectos y nos hemos quedado con sus virtudes? ¿O hemos obviado todas sus virtudes y hemos acrecentado todos sus defectos? ¿No? Hoy no hablaré de la modernidad, de la posmodernidad, pero sí que quiero pues, reflexionar un poco acerca de esta modernidad, ¿no? En un primer momento, de hecho, la modernidad se habla de ella para designar el momento posterior a la realidad romana pagana, ¿no? Es decir, en un primer momento se habla de la modernidad para hablar del mundo cristiano, del nuevo mundo cristiano. Para nosotros hoy en día tal vez sea lo opuesto, ¿no? Es decir, pensamos en la modernidad, en el antropocentrismo, ¿verdad? En el nuevo humanismo del Renacimiento como el paso del medioevo precisamente al Renacimiento. Y diríamos que es lo opuesto, ¿no? Es como es un paso de una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica donde tal vez se tenga una visión del hombre donde ya Dios ya no está presente, ¿no? Sin embargo, esa es mi gran pregunta. En el paso centrismo moderno, ¿qué modelo queda de ese antropos? Es decir, ¿cuál es el modelo del antropos moderno? ¿Cuál es el modelo del hombre moderno? Esa es mi gran pregunta. Y yo creo que el paso del tiempo nos ha dicho
en parte cuál ha sido o cuál es, ¿no?, el modelo del hombre moderno. Ya diré de antemano que como hay muchas modernidades y hay tanta ambigüedad y divergencia en el término modernidad, cuando hable del hombre moderno, pues hablaré de un tipo de hombre moderno, no hablaré de todos los seres humanos que ha habido en la modernidad, obviamente, ¿no? Pero yo creo que la dialéctica entre, sobre todo, positivismo o racionalismo y emotivismo, ¿no?, la típica disputa entre razón y sentimiento, yo creo que ha marcado profundamente la modernidad. Y lo he hecho no solo epistemológicamente, no lo he hecho solo en la teoría del conocimiento, lo he hecho también en las relaciones sociales. De hecho, los últimos politólogos, sociólogos siempre hablan de dos tendencias, ¿no? Aquella que va hacia el orden, que podríamos atribuirla un poco a la razón, al sistematizar, al dar una estructura a las sociedades, y luego la otra tendencia, que es un poco la que tiende al caos, ¿no?, la que quiere liberarse de la opresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos como desde la modernidad siempre han habido estas dos grandes tensiones, ¿no? Los que intentan racionalizar, construir, de alguna forma someter bajo una idea, buena o mala, pero someter bajo una idea, y las tendencias que quieren liberarse de esa idea, ¿no? Y constantemente, al menos desde la modernidad, podría decirse desde que el hombre es hombre, pero yo creo que en la modernidad se acrecentan, ¿no?, estas tendencias. Hablo de revoluciones y contrarrevoluciones, hablo de el primer racionalismo y luego enseguida el romanticismo como a lo mejor respuesta que intenta liberarse de tanta razón, ¿no?, dándole mucho más paso, mucho más peso al sentimiento, y siempre se ve ese contraste, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar que el hombre moderno es un hombre dividido, un hombre dividido entre lo que piensa y lo que siente, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, nosotros como sociedad, sobre todo las generaciones más jóvenes, creo que hemos heredado mucho de eso, de no saber cómo hacer, ¿cómo lo diría?, ¿no? Cómo convivir entre lo que pienso y lo que siento cuando no concuerda, ¿no? Es decir, hay algo ahí que me falta, hay una ausencia de algo que me integre, que me haga uno solo. Entonces, como decía, en epistemología pues tenemos el positivismo, el racionalismo. En política pues tenemos dos tendencias opuestas. Tenemos, por un lado, el sistematismo, el intentar hacer una sociedad de forma priorística, ¿no? Y luego tenemos también los que creen que no, que eso es imposible, que no es posible y que hay que fundamentarse siempre en las tradiciones, ¿no? Es un poco las dos tendencias que hay, que de hecho nace en la Revolución Francesa. Los anti-ilustrados, precisamente no es que simplemente fueran anti-ilustrados porque no es que no quisieran no liberarse de los déspotas, ¿no?, sino lo que no creían es que a priorísticamente tú puedas concebir una sociedad perfecta y aplicarla en la realidad, ¿no? Esos son los primeros anti-ilustrados. Dicho esto, yo creo que la modernidad tardía nos indica que aquí hemos hablado de libertad, ¿verdad? ¿Qué tergiversa la libertad? Con Feuerbach hablamos de esa inversión, ¿no?, de la inversión de Feuerbach, que es no Dios ha creado al hombre, sino el hombre ha creado a Dios. Yo creo que eso también es una herencia de una modernidad que en su antropocentrismo ha olvidado cuál es su propio modelo como hombre, ¿no? Entonces yo creo que cuando pensamos en nuestra sociedad, en nuestro mundo, tenemos que pensar cuál es nuestro modelo, y Fernando Rielo de hecho habla mucho de ello, ¿no? Entonces yo creo que el gran problema de la modernidad ha sido el triunfo del racionalismo sobre el resto de dimensiones humanas, al menos en un primer momento. Hablaríamos de la imposición de la razón sobre el resto de la vida humana, de la racionalización de la realidad, ¿no?, y que crea siempre esos movimientos reaccionarios, ¿no?, revoluciones, romanticismos, populismos. Entonces, esta racionalización de la sociedad, el intento de transformarla a priorísticamente, es lo que, bueno, como os decía, ¿no?, el primer conservadurismo intentó combatir de alguna forma. Y ahí también entra uno de los puntos que yo creo que son interesantes, que es el mismo reduccionismo que hace en epistemología la modernidad, que es, por ejemplo, que es lo que hacen, por ejemplo, los positivistas, ¿no?, cuando reducen el acceso al conocimiento únicamente a la razón o al método hipotético deductivo, que al final
caen en la paradoja del empirismo, ¿no? Que es simplemente imposible ser absolutamente empirista. Pues ese mismo reduccionismo que ocurre en la epistemología moderna ocurre también en las relaciones sociales. Las relaciones sociales a partir de la modernidad, sobre todo con Maquiavelo, cuando por alguna forma se acepta la forma de concebir o de analizar la sociedad desde los ojos de Maquiavelo, empezamos a concebir la sociedad únicamente desde el poder. Entonces, la modernidad política es esencialmente cratológica. Se ha olvidado ya el modelo griego de política, ¿no? Donde política y moral o política y ética van de la mano. Hablamos de una forma de ver el mundo donde ya solo lo que puedo poseer, lo que puedo conocer, lo que me es certero, es lo que me cuenta. Y claro, eso en el conocimiento pues tiene sus implicaciones, pero en las relaciones sociales también, ¿no? Porque empiezo a centrar las relaciones sociales o analizarlas únicamente, leerlas únicamente en clave de poder. Y yo creo que eso es algo que ocurre mucho, sobre todo hoy en día, ¿no? Siempre habrá ocurrido, pero hoy en día yo creo que lo vemos de forma muy nítida, ¿no? Entre los estados, entre los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiere esto decir que la modernidad que no ha ofrecido nada bueno? No, nada más lejos de la realidad. Podríamos decir que la modernidad también y su capacidad de organizar, de dar nombre a las cosas, también nos ha permitido pues vivir a lo mejor a lo mejor no, casi sin duda, ¿no? En la etapa de la humanidad en la que mejor estamos. Y es así, ¿no? Sin embargo, también tiene sus pequeños vicios la modernidad, ¿no? Sobre todo en este sentido. Y yo creo que ejemplos como el querer abarcarlo todo, la búsqueda constante de seguridad, la búsqueda de certeza absoluta, todas estas tendencias, fruto de querer controlar las cosas que se nos escapan, yo creo que son patologías que al final se trasvasan también a la sociedad, ¿no? Y son patologías que vemos en las personas, pero que las vemos también en la sociedad. Y vemos que hay, sobre todo hoy en día, un estrés crónico, una ansiedad muy fuerte, y hablo no de ansiedades a la ligera, ¿no? Sino realmente de trastornos en las personas, y que todo ello se refleja también en los escenarios sociales, ¿no? Entonces, ¿es eso herencia de la forma en que nosotros hemos concebido al hombre en un sentido moderno? Es decir, ¿tenemos que repensar la modernidad? ¿No? Esa es una pregunta que yo os quería lanzar. Bueno, en este sentido, yo creo que uno de los pecados originales de la modernidad, si no del hombre, es que queriendo zafarse del dogmatismo del medioevo, ha creado su propio dogmatismo, ¿no? Aparte de que el dogmatismo que se le atribuye al medioevo es una falacia, porque uno no puede imponer la fe, entonces no es fe, porque uno tiene que decidir dar ese paso, ¿verdad? Bueno, es un don, ¿no? Que uno recibe, pero uno lo acepta o no lo acepta. Entonces imponer la fe no tiene sentido alguno. Sin embargo, en la modernidad sí que hemos visto un dogmatismo de las ideas, ¿no? Distintas ideas, distintos sistemas se han estado intentando imponer sobre la sociedad de forma priorística, y ahora tal vez la posmodernidad, intentando liberarse de eso, rehúsa cualquier tipo de idea fija y simplemente basa sus estructuras en el sentimiento. Y yo creo que esa es una de las características de la posmodernidad. Sin embargo, me queda constantemente esa duda. ¿Nuestra posmodernidad qué es? ¿O qué está llamada a ser? ¿Simplemente una época para decir, bueno, es algo distinto de la modernidad? ¿O está llamada a ser un proyecto? Y si está llamada a ser un proyecto, ¿hemos superado los defectos de la modernidad y hemos conservado sus virtudes, o no hemos hecho ninguna de las dos cosas? Entonces, bueno, esta era simplemente un poco la reflexión que yo os quería hacer, y nada, espero que nos sirva, si luego tenemos un poquito de coloquio, que nos sirva para pensar. Bueno, pues tiene que quedar tiempo para el coloquio porque has dejado muchísimas sugerencias. Muchísimas gracias, A ti, Felipe. Juana, y a vosotros, a Bueno, todos. no veo a Martín Rocha, pero me dijo que lo conseguiría a través de su móvil. ¿Está Martín? Detrás de Felipe Roca, Martín Rocha.
No le, la verdad es que, discúlpame, no, pone, un momento. Bueno, pone discúlpame nuevamente, no lo logro ver, pero creo que no ha logrado entrar. Entonces, discúlpame nuevamente, a ver, pero no sé cómo conectarme. Bueno, pues entonces, Pablo Rodríguez, Sí, ¿me oyes, Juana? te oímos perfectamente, ¿no? Vale, sí. Dame un segundo que es que voy a colocar esto para intervenir. Porque, claro, pensaba que iba... Después, Claro. Entonces, 10 minutos, ¿no? Hasta el 14. sí, venga, y así nos da tiempo a comentar. Vale. A ver. ¿Se me tiene que ver ahora? Sí, ahora no te vemos, pero te oímos bien. Ahora ya, Pablo, te ¿Ya? oímos muy bien. Vale. Pablo también es licenciado en Filosofía y máster en la Autónoma. Muchas gracias, Juana. Y muchas gracias, bueno, a todo el mundo porque la verdad que estoy apuntando muchas sugerencias que me producen vuestras intervenciones y bueno, y que si podemos alguna vez encontrarnos o hablar en persona o hablar ahora en el coloquio, pues os las transmito. Vamos a ver, voy a intentar una triple pirueta. Voy a intentar los 4 folios que me habían salido, las 4 caras, condensarlas y llegar hasta el final, porque prefiero, más que detenerme en los detalles de cada parte, porque, bueno, de varias cosas que aquí he planteado, pues se puede hablar largamente, ¿no? Voy a intentar llegar hasta el final, a ver si me sale, ¿vale? Pero la pregunta problemática que me surge a mí al final de lo que quiero contaros, creo que liga mucho con muchas cosas que ya han salido, desde la diferencia entre libertad y libre arbitrio que ha hecho Juana, la referencia a Kant, también alguno de vosotros ya habéis hablado, creo que en Balmes, de entender libertad es querer lo que se entiende, vale, entonces creo que voy a repetir, entre comillas, o voy a aludir a cosas que ya han salido, pero desde, en este caso, desde Isaiah Berlin, ¿vale? Voy a usar, la referencia que voy a usar es este opúsculo que seguramente conoceréis, que es Dos conceptos de libertad. Vale, como había que hablar de la libertad, he escogido a Berlin, que fue en la primera mitad del siglo XX una figura importante en Oxford y en el entorno anglosajón. Se le conoció, de hecho, como la persona más culta de Inglaterra, de Reino Unido, en algún tiempo, aunque él era de origen letón, nació en Letonia, nació en Riga y se estableció con su familia en Oxford, ¿no? Donde ahí estuvo en el círculo de la filosofía analítica, con las ideas de Russell, Moore, Wittgenstein, y también conoció en Oxford a Ayer y a Austin, o gente así. Entonces, ¿qué me interesa de su vida? Aparte de que estudió, sus temas centrales en su obra fueron pues la filosofía política, la historia de las ideas, el pensamiento ruso, la música también, experto en ópera. Me interesa que sus convicciones políticas eran liberales, ¿vale? Eran de corte anglosajón y liberales. Y era partidario del pluralismo, una palabra interesante que va a tener importancia en esta intervención. Vamos a ver. Escojo su obra, Dos conceptos de libertad, por varias razones, porque es muy clara, creo que clarifica muy bien y ayuda a hablar de la palabra libertad, que es una palabra complicada y una palabra así gorda, ¿no? Filosófica, como felicidad, amor, verdad, conocimiento. Es una palabra densa y creo que Berlin ayuda a dar dos sentidos muy claros que han estado operando a lo largo de la historia
Y hay uno de ellos que produce muchos problemas o nos lleva a una polémica filosófica de alta densidad, y el otro es más, entre comillas, light, más ligero, el de libertad negativa, ahora los explicaremos, es el que abraza el liberalismo, es el que ofrece quizá menos problemas, o no sé qué os parece, os lo planteo, puede que sea la solución fácil de un problema difícil, un problema complicado. Entonces voy allá. Simplemente explico en 2 palabras el concepto de libertad negativa, el concepto de libertad positiva y la problemática a la que creo que lleva el concepto de libertad positiva, ¿vale? Ese es mi intento, y si llego hasta ello hay 14, pues estaré contento. Entonces, esta obra, 2 conceptos sobre libertad, fue una lección inaugural que él dio en una cátedra de teoría política y social en Oxford, ¿no? En 1958. Y en esa lección, que son 60, 70 páginas, pretende definir y clarificar 2 sentidos en el que se ha usado la palabra libertad históricamente. Uno mucho más antiguo, el más clásico, es libertad positiva, que es lo que ha empezado a distinguir Juana, el concepto de libertad. Y otro un poquito más moderno, a partir de Locke, de Mill, de Kant también, Rousseau, que es el de libertad negativa, que se parecería más a el libre albedrío, el libre arbitrio que ha dicho Juana. Permitidme que cite la primera frase del texto, porque abre con mucha fuerza y capta ya la atención del auditorio, ¿no? Porque lo que hace es dibujar el problema. No estaríamos haciendo esta sesión y dice Berlin, no existiría la cátedra que me pide a mí la lección inaugural si no existiera este problema. Dice, si los hombres no discreparan nunca sobre los fines de la vida, si nuestros antepasados se hubieran quedado plácidamente en el Edén, nos viene a decir Berlin, no haría falta esta cátedra, por ejemplo, de teoría política y social, donde yo me hallo, este seminario que estamos haciendo, o hablar en general sobre la libertad. Claro, el problema es que los fines de la vida humana no están claros, o no parece que todo el mundo los tenga en la cabeza de la misma forma. Eso es un problema. Los fines de la vida humana hacia los que dirigir nuestra acción, porque la libertad tiene un poquito que ver, evidentemente, con actuar, con decidir qué camino seguir, un camino u otro en la vida. Claro, el problema grande es que no están claros los fines, ¿vale? O de partida, quizá investigando se pueda clarificar si hay unos fines universales para todo ser humano, ¿no? Vale, la libertad negativa, lo digo muy rápido porque me interesa la positiva. Libertad en sentido negativo, podríamos definirlo como el conjunto de acciones realizables por un sujeto sobre las que no pesa ninguna restricción, ninguna prohibición, limitación o coacción, ni por parte de la naturaleza, ni, sobre todo, lo más importante, ni por parte de cualquier otra persona o conjunto social. Es decir, la libertad negativa que tenemos todos, que podemos analizar cómo es cada una de nuestras libertades negativas, de cada cual, son todas las acciones que podemos realizar y que nadie nos coaccionaría, no, nadie nos prohibiría, nadie nos castigaría por realizarlas. Acciones libres, entre comillas, acciones sobre las que no pesa un peligro. Bien, claro, este concepto no es propositivo, no te dice, no te propone un contenido para vivir, para las acciones, sino simplemente no prohibir ciertos mínimos, una frontera de prohibiciones. Claro, este es el concepto que le va a interesar a Berlin y a el liberalismo, porque es un concepto que no provoca el problema del otro, del de la libertad positiva, porque no te hace falta investigar o dar unos fines universales comunes de la vida para todas las personas. No, simplemente tienes que dibujar un rango, una frontera de acciones mínimas que deban estar prohibidas o coaccionadas o limitadas en una sociedad, ¿vale? Para poder seguir más o menos todo el mundo existiendo y que cada cual llene sus acciones, el sentido de sus acciones como quiera. Que cada cual determine su libertad, en este caso positiva, y ya estoy entrando y la defino y termino, como quiera. Entonces, no sé qué os parece, mi pregunta con esta, y ya introduce el problema,
El problema de este sentido de libertad es si se nos queda un poco corto, un poco descafeinada esta opción, no sé qué os parece. Si solo nos dedicamos a pensar en la libertad negativa, en qué cosas prohibir, en qué cosas no puedo hacer, en lugar de pensar, ¿no?, en los fines de la acción humana, en si hay unos fines superiores a otros, o si hay una forma de vivir deseable y superior para cualquier persona. ¿Vale? No sé si me explico, si... Vale, entonces, eso es la libertad positiva. Si la expresión que solemos usar para la libertad negativa es estar libre de, o ser libre de hacer lo que sea, eres libre de ir al campo, nadie te va a prohibir. No eres libre de, no entra dentro de tu libertad negativa, asesinar. Esa acción está penada, está prohibida. No soy libre de asesinar. Ahora, la expresión de la libertad positiva, y por eso es positiva porque tiene un contenido, porque propone, es ser libre para. Entonces, tiene que ver primero, obviamente, con nuestras capacidades, por supuesto, y con la decisión voluntaria y consciente de determinar mi libertad a través de un curso de acción, de elegir unas acciones u otras. Esa es la libertad positiva en el sentido de cada individuo. Aquí está también la metáfora clásica de ser amo de sí mismo, que en Kant está muy presente. El deseo de cada cual de ser amo, de gobernar tu propio curso de acción, con tus propias decisiones, vivir de una forma o de otra. Ser libre para hacer esto o lo otro. Si tienes unas capacidades físicas adecuadas, eres libre para caminar. Si tienes unas capacidades intelectuales adecuadas, eres libre para resolver una ecuación de tercer grado o de cuarto grado o lo que sea. Entonces aquí viene el problema y aquí os lo dejo porque se acaba el tiempo. El gran problema que plantea el concepto clásico de libertad positiva, en este sentido, no es sino el atávico, inveterado problema de cuál es la vida buena, en sentido griego, o el problema de cómo vivir, de cómo actuar entonces. Dado que hay muchos cursos de acción, hay algunos mejores que otros. El problema de la libertad negativa no tiene este problema porque solo se ocupa en prohibir, en qué cosas no están prohibidas, qué mínimos tengo que cumplir. Y en el margen que me dejen esos mínimos, yo actúo como sea, sin pensar, entre comillas, sin pensar y sin compararme con otros. Soy libre de hacer tales cosas en un estado que no estén prohibidas. La libertad positiva plantea el problema de cribar, de hacer un orden de prelación, incluso de jerarquizar. Hay cursos de acciones mejores que otros. ¿Cómo actuar entonces? O cómo determinar mi libertad positiva, como lo hemos dicho, ¿no? Hacia qué acción encaminarla. Esto nos lleva a preguntarnos por si existe una naturaleza humana. Y este es el problema que os lanzo. La libertad positiva está íntimamente vinculada con la pregunta por la naturaleza humana. Existe una naturaleza humana que sería una referencia desde la cual determinar, ¿no?, generar una teoría filosófica sobre esa forma buena de vida superior. Es decir, una teoría que dijera la forma mejor de determinar tu libertad positiva, de actuar, es esta porque somos así, porque nuestra naturaleza humana es así. Y eso es problemático. Eso es problemático porque es difícil, primero saber si tenemos una naturaleza humana o no, describirla de forma verdadera, racional y definitiva. Y luego está el problema de comunicarlo, como el argumento este de Gorgias, ¿no?, del nihilismo ontológico, epistemológico y comunicativo. Nada es, si algo fuera no se podría conocer, si algo se pudiera conocer no se podría comunicar. Si llegamos algún día a saber qué es la naturaleza humana, ¿cómo lo vamos a comunicar a la demás gente? ¿Lo vamos a imponer? Claro, aquí ve Berlin el riesgo de los totalitarismos y los autoritarismos, que en todos estos regímenes del siglo XX, comunismos o el nazismo, hay una idea positiva de naturaleza humana y de cómo vivir. Y se les impone a los individuos diciendo, esta es la manera en que debéis vivir y si no lo queréis es porque sois irracionales y todavía no os habéis dado cuenta. Entonces él ve ese riesgo de los totalitarismos y los autoritarismos ahí. Pero esa es la pregunta que yo me hacía y que os planteo.
decía, creo que era Felipe, y me ha gustado mucho, que imponer la fe, por ejemplo, en un contexto católico, en un contexto de filosofía cristiana, como puede ser Rielo, él podría tener una respuesta sobre qué es la naturaleza humana, acorde a su investigación racional. Decía Felipe, claro, el problema de la fe es que no se puede imponer, no tiene sentido alguno imponerla. La evangelización original, ¿no?, del Nuevo Testamento no es por las armas o no es, o pierde su razón o su sentido si es violenta o si es despóticamente ilustrada, ¿no? Como Rousseau o como la Ilustración, que puede imponerle la vida racional a la que deben querer llegar todas las personas si usaran su razón. Pues esta sería la cuestión. Perdón si me he pasado de tiempo. No. Bueno, hemos intentado todos, es muy difícil los 8 o 10 minutos, pero yo creo que ha sido magnífico todas las exposiciones. Y lamentablemente no está Martín, tampoco ha podido entrar Águeda, pero bueno, podemos comentar, ¿no? Podemos tener unos minutos para responder a tantísimas, no sé, sugerencias que se han dicho. Quien quiera, pues habla o levanta la mano, pero puede hablar sin levantar la mano, como queráis. Felipe y José Antonio. Felipe, con este orden, Felipe y José Antonio. Bueno, como queráis, si quiere hablar José Antonio antes, no tengo problema. No, habla tú, Felipe. No, a mí me ha gustado también mucho la intervención. Pablo, ¿verdad? Sí, hola, Felipe. Porque la has hilado muy bien al final. Yo creo que ha resumido muy bien también todo lo que hemos venido a presentar todos nosotros un poco, ¿no? Muy bien, sí. Y a mí me ha gustado esa última pregunta por la naturaleza humana, porque es que en el fondo es la cuestión definitiva, ¿no? Y además yo creo que distinguías muy bien con la distinción que hacías clásica de Berlín de libertad positiva negativa. En el fondo también hablamos de la libertad de libertad para, que también es la famosa distinción, ¿no? Y yo pensé también en Adela Cortina, ¿no? Porque Adela Cortina introduce la idea de la ética de mínimos y la de máximos, ¿no? Y los distintos, cómo convivir con distintos caminos de felicidad. Pero mi impresión es que en la actualidad, digamos que la libertad positiva ha llegado a tal punto que en ciertos casos ya atenta incluso contra la negativa de alguna forma. No sé si veis el ejemplo, si lo tenéis en la cabeza, lo tengo que plantear de forma más gráfica, ¿no? Es decir, los caminos de felicidad son tan diversos y a lo mejor esa felicidad está tan tergiversada que a lo mejor no es verdadera felicidad y en aras de esa felicidad estamos derrumbando todos los cimientos básicos de una posible convivencia, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí entra el problema de cómo conciliar lo que pienso con lo que siento, el racionalismo con el emotivismo, ¿no? Donde yo creo que también Fernando Rielo tiene algo muy interesante que aportar, ¿no? Adela Cortina diría esa razón cordial y en la pregunta por la naturaleza humana yo creo que Fernando Rielo tiene una respuesta muy clara, ¿no? Que es entender al ser humano como relación, porque tiene la relación dentro de sí, ¿no? Entonces el ser humano está llamado a salir de sí, no a quedarse dentro de sí mismo, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que quiere, sino está llamado a pensar en qué es lo mejor para el otro y por ende a través del otro qué es lo mejor realmente para mí, ¿no? Y yo creo que Fernando Rielo se pone en pensar realmente lo más puro, lo más elevado, ¿no? También entiendo que claro, el acceso a estos bienes, y con esto acabo, tú preguntabas, ¿no? ¿Cómo transmitírselo a los demás estos bienes? Que hablamos de bienes morales, ¿no? No de bienes materiales. Sí. ¿Cómo se los transmito a los demás? Claro, racionalmente o de una forma exclusivamente racional, tal vez no sea posible, ¿no? Ahí entra, pues a lo mejor una idea como la de la Cortina, de una razón cordial. A lo mejor una razón cordial sí nos permite transmitir el contenido de estos bienes máximos. No sé, yo creo que a mí lo que más me gusta es pensar también cómo todas las esferas de la filosofía están relacionadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, también la epistemología, como vemos, y la teoría política.
¿no? Y también la antropología, ¿no? Entonces, la verdad es que es bonito y me ha gustado mucho pensar con vosotros. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Bueno, yo simplemente lo que quiero decir es para reforzar un poco lo que ha dicho Felipe, cuando decía Felipe que es una falacia que en el medioevo se impusiese la fe. Efectivamente, yo quiero reforzar su teoría para decirle que los mismos santos padres que formaron parte, pues bueno, muchos santos padres formaron parte de ese comienzo medieval, por así decirlo, esa caída del Imperio Romano, y hay alguna, eh, esa etapa de la patrología un poco ya al principio de la Edad Media, pues los mismos santos padres dicen que en el momento en que la fe se impone, ya la fe deja de tener su finalidad, deja de tener su propia finalidad. Es decir, en el momento que la fe se impone, ya la fe deja de ser la fe. Es decir, deja de ser, mejor dicho, la fe de la Iglesia. Entonces, bueno, y otra cosilla que quería comentar también, antes en la exposición también de Felipe, decía Felipe, cómo cuando se pasa al humanismo, pues parece que al pasar de esa visión teocéntrica a esa visión antropocéntrica, parece como que ya se pierde de vista a Dios, se aparta a Dios para centrarse en el hombre. Bueno, no estoy yo en, no llevo, eso no lo llevo yo muy bien, porque de hecho existe el humanismo cristiano. Entonces, no digo que eso lo piense Felipe, pero quienes opinen eso creo que están equivocados, porque creo que el antropocentrismo no es que se aparta a Dios. El antropocentrismo sería como que a Dios se le contempla desde el hombre. Y en la Edad Media todo se contempla desde Dios. Entonces yo creo que en el humanismo se acontece como una especie de giro, de giro. Eh, entonces, bueno, no exactamente el humanismo tiene muy en cuenta a Dios. Ahí tenemos a Juan Luis Vives, que es un humanista cristiano. Entonces, bueno, para, sobre todo, quería resaltar eso, pues, no porque eso lo haya dicho Felipe porque lo piensa él, sino para que nos quede claro de que el humanismo, el antropocentrista, el antropocentrismo del humanismo no aparta a Dios. Simplemente intenta ver a Dios desde la óptica del hombre y con el alcance de la razón humana. Simplemente. Bueno, Por ya. alusiones, Sí, sí. no, Dime, es Felipe, que perdón. estoy totalmente de acuerdo. Además, es algo que siempre, cuando digo esto, hablo de esto, es algo que siempre sale. A veces lo anticipo y lo digo porque sé que va a saltar alguien, y es que es así. Pero también humanismos como modernidades hay muchas, ¿no? Y en el Claro, fondo es como cada época. así, En la vida pues hay personas de todo tipo, ¿no? así es. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, tienes toda la razón. Sí. Y bueno, y ya finalmente querría decir, cuando nos propone, cuando no ha propuesto también el último compañero que ha intervenido, Pablo, Pablo. Pablo, que me ha gustado mucho, nos dice Pablo sobre la naturaleza humana. Bueno, eso de la naturaleza humana, a mí me gustaría decir que, porque claro, estaría bien que de Rielo hablásemos un poquito. Es decir, yo pienso que Rielo, en el momento en que incluye en su concepción antropológica esa dimensión espiritual del ser humano, pienso que le está dando sentido a todo. Sí, yo creo que la inclusión de una dimensión espiritual, para Rielo, yo creo que está bien claro que existe una naturaleza humana y que esa naturaleza humana, en el momento en que el hombre establece un diálogo, como dice Fernando Rielo, con las personas divinas, entonces cuando el hombre deja que las personas divinas inhabiten en él, pues pienso que ahí ya la naturaleza humana está sabiendo muy bien para dónde tirar, pienso yo, ¿sabes? Y dónde poner, y dónde colocar la libertad, y dónde colocar su de valores y de cosas, pienso yo. ¿Algún otro comentario? Si no, comento muy rápidamente. Bueno, me han gustado muchísimo, como he dicho antes, pero y bueno, las dos últimas, la de Felipe y la de Pablo, que han dejado muchas preguntas, no que las otras no la hayan dejado, ¿no? Pero han dejado como más preguntas abiertas, ¿no? De esa tergiversación de la realidad que se ha dado en la modernidad, a mí me gustaría recordar que el exceso de racionalismo
y a lo mejor esto tiene que ver también con lo que iba diciendo Pablo. Fíjate, Felipe, en palabras de la propia María Zambrano, dice que el exceso del racionalismo ha llevado a la política a los totalitarismos. Está muy bien el trueque que tú has hecho, rechazando el dogmatismo, se ha impuesto un dogmatismo, ¿no? Ha llevado a la religión a un agnosticismo. Pablo ya ha terminado con la frase de Borgia, nada es, y si es, no se puede comunicar, y ha llevado a la filosofía a un escepticismo. Por tanto, preguntarnos, dejar sin respuesta qué es la naturaleza humana, pues conllevaría todas estas tragedias, vamos a decirlo así, que María Zambrano dice y que ella intenta también, por supuesto, Fernando Rielo también, que no vayamos, diríamos, por ese camino, ¿no? Pero como tenemos poco tiempo, me parece que María Fernanda también quiere hablar, pues le doy la palabra. María Fernanda. Bueno, primero que estamos aquí compartiendo pantalla, estamos encantadas de la calidad de todas las intervenciones. La verdad que nos ha gustado, cada una ha sido diferente, pero muy rica. Lástima que no nos queda tiempo ya para seguir profundizando en muchas cosas, pero bueno, yo por apuntar algo es que me interesa mucho, ya que trabaja Álvaro, Alejandro, perdón, sobre filosofía y educación en María Zambrano, o sea, sobre el modelo que emana de este libro. Me encantará que conversemos en algún momento, porque yo estoy trabajando sobre la educación en Fernando Rielo y seguro que será muy bonito poder enriquecernos mutuamente en otro momento, ¿no? Evidentemente. No, eso era solamente felicitaros, y porque no da tiempo a mucho más. Yo ahora tengo clase y me tendré que despedirme. Entonces me parece que José Antonio tiene la mano alzada. ¿La tienes alzada o era de antes? Yo creo que era de antes. Ah, vale. Bueno, Rubén, por si nos Encantado de saludaros. Sí, igualmente. Da pena que haya sido, bueno, es que ha sido muy bueno. María Fernanda. Perdonadme que no os he dicho que lo iba a grabar, pero bueno, nos da pie a que lo tengamos todo. Y a lo mejor en la próxima seguimos. Pero como Rubén ha estado como un magnífico invitado escuchándonos, si nos quiere decir algo. Bueno, la verdad es que yo me he apuntado, lo primero, bueno, hola a todos y felicitaros a todos por las intervenciones. He apuntado un montón de cosas aquí al lado, por ejemplo, de la primera, bueno, una cosa conceptual, por ejemplo, de Fernando Rielo, que sí que iba a preguntar, era la diferencia entre alma y espíritu, porque a veces he oído que la manejabas y a veces no sé si él la divide en algún momento dado, porque sí que he apuntado que el espíritu es constitutiva divina, constitución divina, pero no sabía conceptualmente a veces diferenciar lo del alma. Y luego, en relación a lo de las facultades, que sí comprendo la síntesis de la inteligencia, ¿no? Que todos la utilizamos, y la voluntad, pero la facultad unitiva, de alguna forma, la forma, digamos, de ejercerla es a través de la entrega, o sea, un poco salirse de esa patología del yo, esa adicción al yo que tenemos contra esa capacidad de entrega, ¿no? De relación. Es un poco así, ese sería. Bueno, ¿querías decir algo más o solo ese? Pero... Sí, pero tengo aquí un montón de para todos, pero me imagino que como ya no hay tiempo, pues... Bueno, pues contesto a esto. En la psique se proyectan todas nuestras facultades, que es la inteligencia, la voluntad, la unión. Luego voy a la unión. Pero el espíritu es el que ejerce la unidad del alma y del cuerpo, de las funciones orgánicas y psíquicas. Y en el espíritu reside esa relación o ese vínculo con el absoluto. El espíritu, dice Fernando Rielo, es conciencia potestativa. Entonces, diríamos, es más que nuestra alma, y en el alma sí que podemos
en el alma residen todas esas egolatrías, egofrenia, ¿sí? Mientras que el espíritu, que está más vinculado, en ella reside esa divina presencia constitutiva, en ella reside todas nuestras virtudes, los valores, esa huella que deja esa divina presencia constitutiva, es por una parte donde está la unidad de todo lo que es el ser y además el vínculo con ese absoluto. Por lo tanto, es más que nuestra alma y es más que nuestro cuerpo, siendo de todas maneras uno. ¿Sí? Somos uno, no, pero diríamos la potestad y la concienciación la ejerce el espíritu, ¿no? Bueno, es una pena que no nos quede mucho tiempo, pero seguiremos. Y la idea, yo creo que la idea que un poco partió de Felipe, que fuera un tema y sobre ese tema habláramos todo, pues yo creo que es muy buena. La próxima vez, pues pensamos el tema y por email nos vamos dando ideas. Y a lo mejor es buen momento lo que habíamos dicho ¿cómo se llama? En enero. ¿Sí? Me ha gustado mucho todo, me ha gustado mucho María Zambrano porque he vibrado, ¿no? Y Balmes, que le he encontrado tanta unidad con Fernando Rielo. Pero todo lo que ha hablado Pablo del pluralismo, ahí también está de la Cortina, como muy bien ha dicho Felipe. Vivimos en sociedades plurales y el asunto no es el escepticismo de decir que no hay nada o que no hay nada que se pueda comunicar, sino que lo que viene a decir Adela Cortina es lo bueno de las sociedades plurales es que podamos vivir los mínimos, en ellos nos ponemos de acuerdo y en los máximos contagiemos, ¿no? Comuniquemos lo que pensamos. Claro. Exigimos los mínimos porque por debajo de los mínimos viviríamos en condiciones infrahumanas, pero tendríamos que ser siempre testigos y portavoces de los máximos, ¿no? Claro. Y ahí entramos en comunidad, ¿no? Sí, perdona, Juana, ¿puedo añadir una cosa? Sí. Creo que, de hecho, Felipe es el que ha dicho ética de mínimos y máximos, y yo creo que mínimos se relaciona con libertad negativa y de máximos, ¿no? Proponer. Claro. El problema, y esto es lo que yo veía y quería decirle a Felipe y también un poco a lo que acabas de decir, el problema es muy interesante, es muy sutil. El pluralismo de Berlín, o alguien que confíe en un pluralismo como la opción adecuada, está implícitamente aceptando una derrota. Es decir, está, por bien porque ha investigado, o bien porque ha investigado y no lo ha conseguido, o bien porque no cree que haya nada que investigar, un poco como lo que cree Berlín, valora todas las opciones por igual o al revés, no quiere valorarlas, no quiere contraponerlas, compararlas, sino que lo que hay que hacer es centrarse en los mínimos, porque los máximos pues son o difíciles o indemostrables, dice él. El presupuesto básico por ejemplo, la propuesta kantiana ilustrada, dice Berlín que es indemostrable. El presupuesto básico de la propuesta kantiana es, primero, que todos los hombres tienen un único fin verdadero, que es el autogobierno racional. Dice Berlín, como eso es indemostrable, pues soy pluralista. Me dedico a la libertad negativa, a ser un restaurador o me dedico a limitar el poder, a limitar los poderes, pero no propongo, porque es algo muy difícil. Pero es lo que yo decía, ¿no? Es algo triste. Claro, es algo triste, nos perdemos. Eso es. Se han leído textos muy bonitos de Fernando Rielo, nos perdemos entonces la plenitud, ¿no? Claro, creo que lo que tú decías de Adela Cortina, ese contagiar los máximos, Adela Cortina abrazará alguna opción de máximos, alguna opción de libertad positiva. Y el tema, y también se lo quería decir antes a Felipe, es
que yo, bueno, personalmente la sensación que tengo es que la libertad negativa es muy interesante, es muy importante, es una herramienta fundamental para huir del salvajismo y huir del sufrimiento de todos contra todos, bien, pero se queda vacía quizá la existencia humana si no nos esforzamos en todo lo posible por intentar determinar unos fines supremos para la acción, dotando de sentido a la libertad positiva. Y eso creo que, dos cosas, hay que hacerlo con mucho cuidado y que es muy difícil. Porque es verdad, yo creo que Berlín tiene toda la razón, que la libertad positiva tiene mucho riesgo de totalitarismos. De que llegue alguien y que diga, por este discurso racional perfecto al que he llegado, determino que la naturaleza humana es esto, esto y esto, y es lo que todo el mundo en sus cabales, si estuviera en una posición racional, debería querer. Así que monto mi régimen político en relación con eso, impongo la vida de libertad positiva, en este sentido, la forma de vida de esta idea o de este ideal a todo el mundo. Entonces, como es algo tan grande, hay que hacerlo muy bien, ¿no? Eso es lo que me refiero yo. Es que yo creo que, perdón, directamente, políticamente es irrealizable. Yo estoy convencido de ello. Pero eso no es negativo. Yo diría que no es negativo eso, sino que lo que quiere decir es que hay que dejar suficiente espacio. Es decir, por ejemplo, estatalmente no se puede realizar, porque estatalmente eso llevaría al gran riesgo de un totalitarismo. Por eso los clásicos apelan a la separación de poderes, para evitar el totalitarismo y dar la suficiente libertad a la sociedad civil Sí. para que realmente pueda aspirar por sí misma, agrupándose libremente a eso. Entonces, que tú libremente puedas formar tu comunidad, tener tu familia y ahí, en ese grupo, intentar aspirar a ello, ¿no? Pero yo creo que políticamente es que no, la libertad positiva no se puede... Sí. Yo estaría más con Felipe, me parece muy sabio lo que dice. Tiene que ser metapolítico o tiene que ser más allá de la política. La política y los instrumentos estatales no pueden al final solventarnos lo más íntimo, lo más profundo antropológicamente, la felicidad, no, la vida en el fondo, la vida que queremos llevar. Entonces eso debe ser algo comunitario, debe ser algo que vaya impregnando el tejido comunitario de forma costumbrista o consuetudinaria, de forma cotidiana, de forma orgánica. Claro, una imposición estatal, por mucho que fuera, es una duda que tengo, por mucho que fuera la opción acertada, si logras la respuesta superior de cómo determinar la acción, del ideal de vida humana, el mejor, si lo tienes, el hecho de imponerlo ya políticamente quizás sería problemático. Sí. Pese a que sea si hablamos el próximo día de la felicidad, que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver sobre todo con algo que se está hablando mucho en estos momentos entre Felipe y Pablo. Lo que no es demostrable, ¿acaso no existe? Lo que no se puede objetivar, ¿acaso no tiene entidad?